Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que estamos en la materia de historia, hoy martes 2 de junio. El tema es la situación económica del país y la apertura comercial. Nuestro aprendizaje esperado del día de hoy es ubica los principales acontecimientos de la última década y aplica los términos década y siglo. Para nuestro trabajo del día de hoy te pido estos materiales. Ok. Para eso te voy a pedir que primeramente nos vamos a ir a analizar nuestra línea del tiempo de la página 162 y 163. ¿Sí? Te pido por favor que vayamos a estas páginas de tu libro. Ok, como podrás darte cuenta, a los años o las décadas que vamos a estar abordando durante toda esta unidad, porque esta línea del tiempo es sobre la unidad número 5, vamos a abordar a partir del año de 1980, ¿sale? Bueno, en esta primera línea aparece hasta el año 2000, ¿sí? Importantísimo, por favor, que recuerdes, ¿sí?, los presidentes de la República que tuvimos en esos sexenios, en estos años, en estas décadas. ¿Por qué? Porque recuerda que parte del aprendizaje que vamos a tener también al terminar nuestro ciclo escolar es poder reconocer, identificar a nuestros presidentes de la República, el sexenio, aquí en la línea del tiempo viene el sexenio al que pertenecieron o en el que estuvieron al mando, y los hechos significativos que tuvo cada uno. En la línea del tiempo vienen por color Miguel de la Madrid Hurtado, que estuvo del 82 al 88, todas estas acciones que tiene acá, el Plan Nacional de Austeridad, el sismo, para los que seguramente sus papás les han contado de este sismo, lo vimos cuando tuvimos el sismo hace 2 años, recordamos, o hemos hecho muchos homenajes de este sismo de 1985, tuvimos una crisis económica que también vamos a trabajar y vamos a platicar de ella más adelantito. La colocación de los satélites mexicanos Morelos 1 y 2 en 1985, un campeonato mundial de fútbol, fueron los hechos que ocurrieron cuando Miguel de la Madrid Hurtado estuvo en la presidencia. También inmediatamente después viene Carlos Salinas de Gortari, de él vamos a hablar también hoy, el día de hoy, sobre él, sobre el Tratado de Libre Comercio en 1994, ya vimos en clases pasadas cuando Octavio Paz también ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? Hablamos sobre Octavio Paz. Llega Internet a México en 1989, que esto también más adelantito vamos a platicar al respecto, y la fundación del del PRD, Partido Revolucionario, PRD, Partido de la Revolución, se me fue esa última D, es el año de 1989, ¿sale? Cuando estuvo Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, aquí habla muy poco de la situación económica, pero hubo una fuerte caída en el peso mexicano que hoy vamos a platicar de ella, ¿sale? También después, inmediatamente de él, viene Ernesto Zedillo Ponce de León, que tanto Carlos Salinas de Gortari, a mí todavía me tocó Miguel de la Madrid Hurtado, pero yo era una bebé cuando él estuvo, no lo recuerdo. Yo recuerdo a Carlos Salinas de Gortari, recuerdo a Ernesto Zedillo Ponce de León. Para mí fue mucho más fácil aprenderme sus caras, identificarlos, porque yo sí los había visto ya en la tele cuando salían y daban sus informes, ¿sale? En la segunda parte de nuestra línea del tiempo viene a 2005, 2010, 2015 y 2020. Es decir, vamos a hablar sobre los hechos y acontecimientos que ocurrieron cuando Vicente Fox Quesada estuvo al poder en México, Felipe Calderón Hinojosa, que estoy segura que si no recuerdas a Vicente Fox, a Felipe Calderón, yo creo que ya lo ubicas, lo recuerdas un poquito más. Enrique Peña Nieto, que fue nuestro último presidente de México antes de Andrés Manuel López Obrador, ¿vale? Ahora, presta por favor mucha atención porque viene la parte de la explicación de la crisis económica que surgió o que estuvo en nuestro país en la década de 1976 a 1985.
Resulta que para esa época o en esas décadas hubo dos hechos significativos, o más bien un hecho significativo que por ende dio el segundo, y esto generó la crisis económica en nuestro país. ¿Sí? Recuerda que cuando estuvo Lázaro Cárdenas del Río, él apostó o creyó que apostándole a la parte del petróleo, a la industria del petróleo, México iba a levantar mucho su economía. ¿Sí? Pero recuerda también que sí ocurrió, pero no de la manera que él, en la que él creyó que iba a pasar. Es decir, que cuando empezaron a generar, tener préstamos y empezaron a generar dinero por el petróleo, hubo algo que se conoce como caída de los precios del petróleo. Esto es a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con a nivel mundial? Significa que en todo el mundo hubo una baja de la caída de los precios en el petróleo. Generalmente ocurre, déjame decirte, que cuando ocurre esto, que cae el precio o baja el precio de ciertas cosas, es porque en el mundo hay mucha demanda o hay mucho de ese producto, ¿sí? En todo el mundo. Si tú ahorita con la situación de la epidemia, de la pandemia, tú quieres ir a buscar y a comprar cubrebocas, gel antibacterial o jabón, antes de la pandemia, recuerda que podías ir a un súper y encontrarlo sin ningún problema, y te podías llevar 2, 3 sin ningún problema, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay mayor demanda, es decir, cuando las personas consumen mucho ese producto, ¿sí? El precio levanta mucho el precio de ese producto. ¿Por qué? Porque como es algo que está siendo comprado, las empresas lo que hacen es que lo acaran más, ¿sale? Pero para el caso contrario a ello es cuando casi no se consume. Cuando casi no se consume el petróleo es porque la gente deja de consumirlo y todo lo que se está produciendo en el mundo se queda ahí estancado, se va rezagando en las empresas. Y obviamente al rezagarlo, lo que sucede con las empresas es que no pueden seguir produciendo sin estar vendiendo. Entonces, para venderlo, lo que hacen es que les bajan los precios a los productos. Creo que esto lo has visto muchísimo cuando has ido al supermercado, cuando tú vas y ves que algo está de promoción, es porque ya quieren sacar esa mercancía. Ya las cajas están rotas o ya hay 3 cositas de eso o 2. Entonces tú dices, wow, está súper más barato. Sí, ¿por qué? Porque es algo que ya quieren que se venda. Entonces, como yo ya quiero que se venda, le bajo mucho el precio para que las personas lo compren. Eso fue lo que pasó con el petróleo en aquellos años. Y obviamente, como ocurrió esto de que el petróleo era muy, muy bajo, o se vendía a muy bajo costo, en nuestro país, el préstamo, los préstamos que habíamos pedido, ¿te acuerdas que pidió Lázaro Cárdenas en su sexenio a otros países? En lugar de que nosotros pudiéramos irlos pagando, así a como producíamos, vendíamos y pagábamos deuda, no dejó de pasar. Es decir, que como no producíamos y no vendíamos, entonces no recibíamos dinero y no podíamos pagarle a estos países. Entonces se dio algo que conocemos como endeudamiento, ¿sí? De estos préstamos. Y justamente en estos años es conocido esta época de la historia de México como la época de la crisis económica. Es importantísimo que tengas bien claro y recuerdes, por favor, muy bien estas fechas. ¿Por qué? Porque a raíz de estas fechas es cuando teníamos tan grande la crisis económica que viene la caída, por ende, como dominó, ¿no? En efecto dominó, empuja la baja en el precio, la moneda mexicana, ¿sí? El dinero que nuestro país debía a los bancos de otros países aumentará de 23,000 millones de dólares a 96,000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 5 veces más la deuda, casi, imagínate, de deber estábamos debiendo 5 veces más, casi, esa deuda. ¿Sí? Obviamente nuestras autoridades empezaron a desesperarse y a estresarse, ¿verdad? Ahora, presta atención, por favor, en esta cadena de secuencias que te he puesto acá. En 1973, nuestra moneda valía 12.50 pesos por $1, es decir, que si tú ibas a la casa de cambio, en lugar de que ahora tú pagas 20 pesos por $1, eso es lo que te cuesta $1, para nosotros comprar $1 teníamos que pagar 12 pesos,
con 50 centavos. Hagan de cuenta que eran 13 pesos, redondeando, ¿no? 13 pesos nos valía un dólar, ¿sí? Estamos hablando de que de pagar 12.50 por un dólar, hoy en día, en el 2020, estamos pagando, creo que ya está hasta en 21, por ahí andaba la última vez que chequé las noticias, en 20.80 y algo, casi 21 pesos, que tenemos que pagar por un dólar. Imagínate, y quizá tú digas, ay, pues son poquito, ni son 7 pesos. Sí, pero estamos hablando de que tanto se ha devaluado la moneda para poder valer menos. Entre más paguemos por un dólar, significa que nuestra moneda ha valido muchísimo menos con el paso del tiempo, ¿sí? En 1988 se pagaban 2.285 pesos por un dólar, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué en el 88 ocurrió esto. Para que te des una idea, es como cuando recuerdas que te puse el ejemplo de mis amigos venezolanos, que ellos decían que para comprar una tacita de café expreso pagaban 2.000 y algo de pesos, de bolívares, de pesos de ellos, de su moneda, por esa tacita de café pequeñitita que se querían probar, ¿sale? Acá nosotros, quiere decir que pasamos de pagar 13 pesos por un dólar a 2.285 pesos para poder comprar un dólar. Obviamente, para las personas que tenemos un ingreso medio, nosotros no podíamos en ese entonces ir y comprar un dólar, ¿sí? Era totalmente imposible. En lugar de gastarte 2.000 pesos en eso, podías gastarte ese dinero en otras cosas. Pero ojo, no nada más pasó con el dólar, pasó con todos los productos en nuestro país, ¿sí? A esa parte se le conoce, a esa época de donde ocurre esto de que pagamos más por un dólar, se conoce como inflación. ¿Y qué significa eso? En economía significa que se usa para decir o referirnos al aumento de los precios, por lo que al subir los costos el dinero alcanza para comprar menos cosas, ¿sí? Se sube o se acara la mayoría de los productos en nuestro país y obviamente nuestro dinero vale cada vez menos. Eso a nivel mundial afecta o nos afectó mucho en su momento, a tal manera que todavía hasta hoy por hoy, en el 2020, México sigue pagando ciertas deudas que ha tenido y que ha venido arrastrando de años anteriores, ¿sale? Entre 1981 y 1982 se experimentó una crisis económica debido a que se disminuyó el precio internacional de petróleo. Si tú quieres saber a raíz de qué fue que empezó esta crisis, fue como consecuencia de que el petróleo bajó su precio a nivel mundial. Entonces nosotros éramos un país en su mayoría económicamente petrolero, ¿sí? Entonces nuestra economía dependía de la venta de ese petróleo. Al dejar de tenerlo y al empezar con esta parte de que valía muy poco, ¿sí? Nuestra crisis, se generó la inflación, ¿sí? Y nuestra crisis económica fue mucho más grande, ¿sale? En 1982, la nacionalización de la banca, es decir, que todos los bancos pasaron a ser propiedad de la nación, se pusieron a la venta a empresas del Estado. A mí me pasó, y yo lo recuerdo perfectamente, que inclusive pues acaban comerciales en la televisión, en donde hacían referencia, ponían un equipo, una banca como de jugadores de fútbol de la selección mexicana y traían atrás los nombres de los bancos de aquel entonces. Muchos bancos cambiaron de nombre porque antes todos los bancos eran como el Banjico, que es Banco de México. Todos los bancos anteriormente se llamaban de México, y tenían todos esa terminación porque todos los bancos pertenecían a nosotros los mexicanos. ¿Qué significa que empiezan a vender las propiedades? Bueno, significa que esos bancos empezaron a venderlos a personas que tenían dinero, ¿sí? Que podían invertir, y esto para que México pudiera empezar a salir un poco de esta parte de la deuda que tenía. Y la mayoría de estas personas que tenían dinero eran personas extranjeras, ¿sí? Porque inclusive hasta los que eran millonarios en nuestro país dejaron de ser millonarios. Yo conozco a muchas personas que tenían muchas propiedades y tenían mucho dinero, y a raíz de, en esta década de la inflación, se quedaron sin empresas, quebraron sus empresas, despidieron a sus empleados, se quedaron sin propiedades, tuvieron que vender
su empresa, los terrenos, las tierras que tenían o que cosechaban, y se volvieron una clase media-baja, como la mayoría de los mexicanos de ese entonces. Es decir, se quedaron sin dinero, ¿sale? Entonces, bueno, los bancos pasaron a ser propiedad de empresas extranjeras, se firmaron acuerdos para abrir la economía nacional a las inversiones, te digo, de otros países y al comercio internacional. Se solicitaron otra vez nuevos préstamos y quizás tú ibas a decir, ¿pero cómo? Bueno, porque en aquel entonces el presidente que estaba en ese entonces era Salinas, creyó que esa era la mejor solución. ¿Sí? Y esta es una parte que ya hemos platicado anteriormente en la clase también de historia. Te pongo acá el ejemplo de los billetes de antes, ¿sí? De los que existían antes en nuestro país. Recuerda que yo te dije que a la moneda mexicana se devaluó quitándole 3 ceros al peso. Es decir, que este billete, ¿sí? Este billete que te estoy mostrando aquí, antes valía 5,000 pesos, ¿sale? Y valía eso, 5,000 pesos, ¿sí? Este billete te alcanzaba, piensa hoy en día, ¿para qué cuántas cosas no nos puede alcanzar un billete de 500 pesos? Mínimo para un videojuego de estos de Xbox y de estas máquinas que a ti te gustan, ¿sale? Entonces, este billete te alcanzaba para muchas cosas anteriormente, pero después del año del 81 y el 82, a esta moneda se le quitaron estos 3 ceros y este billete, en lugar de valer 5,000 pesos, ahora valían 5 pesos. Como la devaluación de nuestra moneda fue durante mucho tiempo, lo que hizo el Banco de México cuando ya se volvió extranjero fue que todas estas monedas las dejaron de transitar, es decir, dejaron de imprimir billetes, dejaron de sacar monedas, ¿sí? Y empezaron a hacer nuevos billetes con con los nuevos dígitos de ceros correspondientes a cada billete. Es decir, que si tú en tu casa, tu abuelito, tú le vas a preguntar más tarde a tu abuelito si eso le pasó a él, si en ese entonces tenía un billete de esta denominación de 5,000 pesos e iba al banco a cambiarlo, le daban una moneda de 1 peso, o le daban 5 monedas de 1 peso, ¿sí? Imagínate para que te des cuenta de la magnitud de la situación económica que enfrentaron la mayoría de nuestros abuelos. Por eso es que muchas personas de tener una condición económica acomodada, ¿sí? Y de tener empresas inclusive, llegaron a estar en bancarrota, porque su dinero valía muy poco. Te estoy diciendo que este billete de 5,000, si lo ibas a cambiar al banco, te daban una moneda de 1 peso, de esta, ¿sí? Ahora, acá está el otro ejemplo, te pongo las monedas. Si tú tenías esta moneda de 50 pesos, ibas y la cambiabas al banco y te daban una moneda de 5 centavos. Si tú ibas y llevabas la moneda de 100, ¿sí? Te daban una moneda de 10 centavos. Si tú ibas y te cambiabas la moneda de 200 pesos, te daban esta de 20 centavos. Si tú ibas y cambiabas esta moneda de 500 pesos, te daban esta moneda de 50 centavos. Y si tú ibas y cambiabas esta moneda de 1,000, te daban esta moneda de 1 peso. Yo recuerdo perfecto que a mí, cuando yo era pequeña, me tocó esta situación de la transición. Entonces, yo estas monedas que estás viendo aquí, que era Sor Juana Inés de la Cruz, y que se parecen bastante a las monedas de las de 10 pesos, de ese diámetro, ¿sí? Yo nunca las había visto. Era una moneda que nosotros los niños no manejábamos. ¿Por qué no manejábamos? Porque estábamos hablando que valían 1,000 pesos. Entonces, es como si yo te dijera en este momento que tu mamá o tu abuelita te va a dar 1,000 pesos para que vayas a comprar a la tienda, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos daban de estas monedas, nos daban de estas, de las de Benito Juárez, la de Venustiano Carranza, ¿sí? Para ir a comprar. Entonces, cuando cayó la moneda, se devaluó el peso mexicano, yo recuerdo que después mis domingos se volvieron esta moneda de 1,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habían suficientes monedas de estas chiquititas de 1 peso, apenas comenzaban a salir. Entonces, la mayoría de las personas que tenían estas monedas de 1,000 pesos ya no las utilizaban para ir y comprar en el mercado, ya no las utilizaban para ir y comprar al súper, las utilizaban para dárnoslas a nosotros, como nosotros los niños, y entonces poder intercambiar o comprar. Yo me acuerdo que con esta moneda me podía comprar un negrito Bimbo y unas Sabritas, y me daban todavía centavitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía alcanzaba en ese entonces para las chucherías. Hoy en día ya sabes que no valen tan poquito, ¿verdad? Bueno, para continuar, durante estas 3 décadas que estamos hablando, también se dieron este tipo de situaciones, ¿sí?
empezó un cierto crecimiento y aumentó la inversión privada. Es decir, que las personas que empezaron a invertir a los negocios, a las empresas en nuestro país, así como a los bancos, eran personas extranjeras. Por eso se llama inversión privada, es decir, por personas que tenían dinero y que no eran del gobierno, ¿sí? Continuaban los problemas como la desigualdad social, el enriquecimiento de una minoría de empresas nacionales y extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tenían demasiado dinero, que eran multimillonarios, se volvieron nada más millonarios, ¿sí? Pero ellos eran los que aquí en nuestro país seguían invirtiendo en empresas y empezaban inclusive a comprar. Es como, te vuelvo a repetir, cuando tú vas al súper y ves ofertas y ves cosas que antes valían muchísimo y que ahora están a mitad de precio, pues ¿qué haces? Compras, aprovechas esa promoción y dices, no, aunque quizá no las necesites, pero dices, las voy a comprar porque es el momento ideal de comprarlas. Eso fue lo que pasó con la mayoría de los empresarios nacionales, que empezaron a comprar cosas y se empezaron a adueñar de ciertas empresas que antes pertenecían al gobierno, pero eso nada más los ayudó a ellos, a los que tenían dinero. A nosotros, los que seguíamos dependiendo de las empresas de gobierno, lo que nos ocurrió fue que a muchos de nosotros nos dejaron sin empleo. Entonces, por eso aumentó el desempleo, es decir, que todas las personas que trabajaban en el Banco de México fueron despedidas porque la nueva empresa compró y entonces ella trajo a otras personas, ya sean que de su país, o contrataron a nuevo personal para trabajar con ellos, ¿sale? Aumentó la economía informal, es decir, que la mayoría de los que estábamos sin empleo empezamos a trabajar o a vender cosas desde casa, como zapatos, ropa, ¿sí? Al comercio nos empezamos a dedicar. Aumentó la pobreza extrema, porque imagínate, si de por sí ya habían personas aquí que en nuestro país que eran pobres, pues ellos se volvieron el doble o hasta el triplemente pobres, ¿sale? Recuerden que las dudas es al final, porfis, porque estoy grabando, ¿sí? En 1980, el país inició una apertura a los mercados internacionales mediante la firma de diversos tratados comerciales, ¿sí? En aquel entonces, aparte de que empezamos a otra vez pedir préstamos a otros países, también decidieron o vieron como una solución muy buena el que firmaran tratados con otros países, es decir, hacer team back, juntar a varios países y decir, a ver, yo vendo, ya México dejó un poquito de lado el petróleo porque se dio cuenta que ya eso no nada más tendría que ser su fuerte, empezó a decir, bueno, yo vendo aguacate, yo vendo chile y yo vendo jitomate, ¿sí? Si hacemos un trato y tú me vendes otra cosa a menor precio, yo te puedo vender mis productos a menor precio. Y así se fueron uniendo con otros países, a eso se llaman tratados internacionales, ¿sale? En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se le conoce por sus siglas el TLC, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Este Tratado de Libre Comercio, si tú ves las noticias, te habrás dado cuenta que antes de que Enrique Peña Nieto saliera de su sexenio, estaba en juego el Tratado de Libre Comercio, porque con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quería estaba como en desacuerdo, porque recuerda que Donald Trump es una persona un poco cuadrada o cerrada en sus ideas, ¿sí? En la forma en que ve, y él no quería tener tratos con México, ya él no quería tener tratos con nuestro país por la cuestión de que estamos teniendo a la par con ellos, que es la cuestión de migración. Como él estaba con la cuestión del muro y que lo iba a poner y querían que los mexicanos pagáramos ese muro, estaba renuente a seguir tratando el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué crees? Afortunadamente se vuelve a firmar. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque entonces México tiene un aliado más en cuanto a el exportar e importar productos en el país, y eso ayuda mucho a la economía de nuestro país. Pero ¿qué crees? México no nada más ha firmado tratados con Estados Unidos y Canadá. Sí, este es como el más conocido popular porque lo firmó con dos países más, pero también ha firmado tratados con Europa, con Chile, con Guatemala, Venezuela, Colombia, Bolivia, Israel y Japón, ¿sí? Lo cual esto ayuda o ayudó en su momento a que la economía de nuestro país aumentara. Ahora, acá te he puesto la imagen del presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Él estuvo de 1988 a 1944. Ojo, es importante, a 1904, perdón, se me fue un 4 ahí. Es importante
Es 1904, recuérdalo. Es importante que lo veas y lo ubiques porque recuerda que de él es que platicamos el día de hoy. La mayoría de las situaciones económicas que ocurrieron durante su sexenio son situaciones económicas que hemos seguido arrastrando. Habrá quien diga pagando, a mí me gusta más utilizar la palabra arrastrar porque significa que las decisiones que él tomó en su momento quizá fueron buenas o muy buenas o no tan buenas, y entonces a raíz de esas decisiones, sobre todo las económicas, es que los siguientes presidentes de la República han intentado mejorar en lo que puedan la economía del país, ¿sale? Te lo puse porque acá también está, ¿sí? Aquí esta foto viene en tu libro set, es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992. Ahora acá está la actividad de clase, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar, ¿sí? Con la pregunta inicial de la página 168 de tu libro CEP. Te pido por favor que ubiques esta pregunta. Recuerda que mi pregunta inicial significa que yo voy a contestar lo que yo considere que sé, ¿sale? Y la otra actividad que vamos a tener para nuestra clase es que te voy a pedir que copies, por favor, el organizador gráfico.